También durante la madrugada, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, publicó un tuit haciendo un llamado a la paz en Ucrania y abogando además por la defensa del derecho internacional y el respeto a la Carta de Naciones Unidas. Otro tono eligió la canciller de Venezuela, estamos hablando de Delcy Rodríguez. En su caso, optó por condenar las sanciones a Rusia, las calificó como una extorsión que se aplica a los gobiernos no alineados con Occidente. Dijo además que esas sanciones castigan colectivamente a los pueblos, por lo que constituyen, afirmó Delcy Rodríguez, delitos de lesa humanidad. Vamos a recordar que muchos de los países latinoamericanos se habían expresado apenas horas antes de que comenzara esta operación militar especial por parte de Rusia. Lo habían hecho en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Es el caso, por ejemplo, de la República Argentina, que a través también de la cuenta de Twitter de la Cancillería informó que el representante permanente alterno del país reiteró el firme compromiso que tiene Argentina con el principio de solución pacífica de controversias internacionales y el respeto a la soberanía de los estados. En ese mismo tono también Chile hizo un llamado a respetar la Carta de la ONU y a buscar una solución conforme a los acuerdos de Minsk, y más temprano el gobierno de Uruguay había sacado también un comunicado de prensa para advertir que una confrontación sería una guerra que todos habrán perdido de antemano, dice el gobierno de Lacalle Pou, y que podría dejar una huella amarga y dolorosa. Bien, Ignacio, te agradecemos por ese resumen. Y sobre las reacciones y las consecuencias de estas acciones militares vamos a conversar con el analista internacional José Manzaneda. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, ¿no?, llaman a imponer más sanciones. ¿Qué podríamos esperar ahora? Bueno, esperamos, o se espera un paquete importante de sanciones en el cual, pues indudablemente estará como punto central el gas ruso, ¿no? Pero no cabe duda que cualquier sanción integral a este renglón de la economía rusa tendrá también una influencia muy directa, un impacto directo en las economías, sobre todo de Europa. Porque si hay alguien que está tratando de cortar las relaciones comerciales y la venta y suministro de gas ruso a Europa, es Estados Unidos, y con la instalación, con la construcción del gasoducto por el Báltico, finalmente, de alguna manera, cortado momentáneamente por Alemania, quien se beneficia de esta situación, indudablemente es Estados Unidos, en la propia Ucrania, ¿no?, que siempre ha tratado de torpedear este proyecto precisamente porque tiene beneficios, precisamente por el paso del gas ruso a través de Ucrania. Lo que digo, las sanciones a Rusia pueden ser un tiro en el pie para la propia Europa, que indudablemente no tiene un suministrador de gas estable digamos, del mismo nivel que Rusia en estos momentos. Y desde luego Estados Unidos y su gas licuado no conseguiría cubrir la demanda de Europa. Mucho se menciona sobre el tema energético, de hecho, y usted también lo reafirma con este tema de las sanciones por parte de la Unión Europea, que sería un tiro en el pie a sí misma. Las bolsas lo han demostrado en esta jornada, pero ¿qué podríamos esperar más allá de la sobrereacción a la inmediatez, ¿no?, en los próximos días? Bueno, yo creo que en un escenario tan inestable se puede esperar cualquier cosa. Quiero decir, no existen hipótesis claras. Lo que es cierto es que dentro, vamos a decir, de la retórica o del discurso de Rusia, se apela a la situación en Donbass, a la situación de una población muy castigada por parte de la agresión del ejército de Ucrania durante muchos años, y estamos hablando de una población que en el año 2014 vota casi en un 90% por la independencia. Estamos hablando de una población que por miles de personas
ha participado en un proceso de evacuación hacia Rusia y parece un poco paradójico que se refugien precisamente en el supuesto agresor, ¿no? Cuando parece ser que para esta población, desde luego, Rusia sería no el agresor, sino, de alguna manera, el salvador o el protector. De hecho, en su mensaje, el presidente ruso, Vladimir Putin, enfatizó reiteradamente, lo viene repitiendo desde el lunes, incluso desde antes, con la insistencia de mantener estos acuerdos de Minsk, que eran la hoja de ruta justamente para solucionar uno de los conflictos que es el que usted menciona, el de los ataques por parte de Kiev hacia la población prorrusa en ese momento de Ucrania, en la región de Donbass, y que llevó a esta sucesión de acontecimientos. Ahora la OTAN tiene que tomar decisiones, se va a reunir de urgencia. ¿Van a escuchar todo lo que se ha acontecido durante las últimas semanas y años? Bueno, veremos. Indudablemente no puede ser una hipótesis una guerra global, ¿no? Porque estaríamos hablando de una guerra entre potencias nucleares. Sería un escenario ya, yo diría, impensable, ¿no? Para la humanidad en su conjunto. Lo que evidentemente está claro es que esto tiene que acabar en una mesa de negociación con garantías claras para la población del Donbass, con respeto del derecho de autodeterminación, con respeto a las exigencias de seguridad de Rusia, un país en cuyas fronteras hay cerca de 400 bases e instalaciones militares de la OTAN. Precisamente Estados Unidos tiene 800 bases e instalaciones militares fuera de su territorio y Rusia solo tiene una, la de Siria. Es decir, no estamos hablando de una situación simétrica para nada, ¿no? Pero los medios de comunicación internacionales, los españoles, por ejemplo, presentan el cuadro dado la vuelta, ¿no? El mundo al revés, cuando realmente existe una verdadera asimetría militar en este asunto. Pero el mundo lo explicita también con sus distintos actores, así por ejemplo China y otros países han tomado una postura bastante más moderada, consciente justamente de lo que implicaría un enfrentamiento entre potencias nucleares. ¿Es una evidencia de la creciente división de la comunidad internacional? Uh-huh. Sí, si nos dejamos llevar por lo que nos dicen los medios occidentales, los medios europeos, pues aquí hay una sola visión, ¿no? Hay un agresor, que es Rusia, y una víctima, que es Ucrania. Pero esto es mucho más complejo y el mundo también es mucho más complejo que lo que nos pintan los medios en manos de, pues de los grandes consorcios mediáticos internacionales y las agencias de noticias occidentales, que presentan una visión siempre pro OTAN y pro intereses y potencias occidentales. E indudablemente hay una serie de actores internacionales, es el caso de China, que tiene unas alianzas claras en el terreno político y militar y económico con Rusia y con otros actores internacionales. Hay actores internacionales en América Latina con peso, es el caso también de Irán. El mundo ha cambiado mucho, pero desde Occidente, desde la OTAN, desde Estados Unidos, que finalmente es quien trata de dirigir todo este tablero de ajedrez, se nos pinta una visión absolutamente única y unipolar. Por lo mismo, para poner en contexto todos los elementos que ya hemos ido sacando durante esta conversación, por un lado el tema energético, el tema de las bolsas, por el otro lado la conciencia, ¿no?, de fondo, quizás no explícita por parte de la OTAN, de evitar un conflicto entre potencias nucleares, y por el otro la escenificación internacional de distintos actores que no todos están de acuerdo con la postura por parte de Occidente, Estados Unidos y sus socios. Poniéndolo en contexto y a modo de resumen, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, yo diría que hay una situación de cierta hipocresía, ¿no?, por parte de Occidente, que pronto reconoce el derecho de autodeterminación en el caso de las repúblicas que surgen, por ejemplo, de la desintegración de Yugoslavia, que incluso instigan a la separación y la independencia,
porque les interesa políticamente, económicamente también, pero sin embargo niegan el derecho de autodeterminación cuando se trata en este caso, ¿no?, de las regiones de Donbass, donde a través de referéndum de autodeterminación el 90% de la población está pidiendo la independencia y una relación directa con Rusia. Y además niegan y silencian, bueno, pues un intento de genocidio contra estas poblaciones por parte del gobierno de Kiev y de las milicias de ultraderecha y neonazis, en muchos casos, de Ucrania. Y indudablemente nos enseña todo esto que finalmente todo esto tiene que acabar en la diplomacia, en el diálogo, en la negociación y en el respeto a la voluntad de los pueblos. Pues bien, le agradecemos por todo su análisis, por su tiempo. La operación militar en Donbass comenzó luego de que Vladimir Putin reconociera la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y tras el acuerdo de cooperación. En Estados Unidos criticaron de inmediato la decisión y la calificaron como la violación del derecho internacional. Precisamente Washington anteriormente ha mostrado su descontento en casos similares lejanos a sus fronteras que eran de su interés particular. Y de ello vamos a conversar junto a Betsabe Sumaya para revisar otros casos recientes y cuál ha sido la postura por parte de la comunidad internacional. ¿Qué tal, Betsabe? ¿Cuáles son esas situaciones que se asemejan a lo que vemos hoy en día? Claro que sí, Mauricio. Pues mira, la situación es compleja. Obviamente hemos ido analizando todas las caras de la moneda y hemos observado que a lo largo de la historia no es la primera vez que esto sucede. Sí, ahora Rusia dice, obviamente, yo estoy dando ese valor a estas regiones independientes. Inmediatamente Estados Unidos, ¿qué hace? Bueno, pues obviamente pone sanciones. Si hablamos de estas sanciones, estamos hablando que obviamente la situación es compleja y inmediatamente Estados Unidos dice, bueno, esas sanciones van, no se va a poder importar desde esta zona hacia los Estados Unidos, pero tampoco se va a poder exportar. No va a haber ningún tipo de trato comercial con la gente que vive en este lugar, sean físicas o morales. Nuevas inversiones en Donbass no van a existir, intercambio comercial entre la región y los Estados Unidos tampoco. Esto estamos hablando de lo que está sucediendo en la actualidad. Pero obviamente siempre es importante recordar un poco lo que ha pasado en otras ocasiones, Mauricio. Sí, bueno, porque no es la misma retórica por la que han optado, sino que también han ido variando sus posiciones, ¿no? Sí, porque en su momento, desde Estados Unidos, pues también lo hicieron. Recordemos Kosovo. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, fue al revés, no fue Rusia el que lo reconoció, sino fue los Estados Unidos. 2008 reconocen a Kosovo como un país independiente. De hecho, en ese momento era el presidente George Walker Bush el que estaba obviamente en el poder y dice, 2008, declaro reconocer a Kosovo como una nación independiente, esto traerá paz a la región. Y obviamente ahí en ese panorama, pues según a sus ojos, pues era una situación favorable. No solo eso, vamos hacia el Sáhara Occidental y qué es lo que sucedía en esta zona. Pasa el tiempo y obviamente también Estados Unidos lo reconoce como un territorio en disputa. Hay que recordar que fue asignado a Marruecos. Este conocimiento vino por parte de la administración Trump y también lo veían así con buenos ojos porque en el momento geopolítico que se vivía, pues era lo que se estaba esperando. Reconocemos la soberanía de Marruecos sobre la totalidad del territorio del Sáhara Occidental. Hoy en día, la situación en esta zona, podemos recordar que aún es compleja. Vámonos también a lo que sucedió también en la administración Trump, pero referente a Israel, que obviamente ahí los ojos del mundo volteaban a ver lo que estaba sucediendo. Y es que, bueno, en 2017, Jerusalén, lo dice Estados Unidos, es la capital de Israel. De hecho, se cambia la embajada que estaba en Tel Aviv, se coloca en Jerusalén. 2019, los Altos del Golán, también Estados Unidos los reconoce como territorio de Israel. Y esta situación, políticamente hablando, pues no trajo gran impacto, pero obviamente en otras naciones sí, ¿no? Se vio con ojos de crudeza lo que estaba sucediendo y dónde queda también esa disputa y eso que existió durante tantos años. Vámonos a Taiwán, algo muy similar, pero aquí es hasta da un poco de gracia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, sí, Taiwán es de China. Bueno, y no. Llega el presidente Biden y dice,
Juramos proteger a Taiwán en caso de un ataque de China. Entonces, ¿cómo? Reconozco que pertenece a China, pero lo voy a defender de su propio país. Una situación extraña y muchos obviamente apuntaban a burlarse de esto, ¿no? Y así lo decía el presidente actual, Joe Biden. Y si nos vamos un poco hacia América Latina, también hay ejemplos y también hay que especificarlo, lo que sucede en Venezuela y obviamente lo que sucedió con la Guyana británica. Un territorio en disputa que pertenece a Venezuela, que es la soberanía de Esequibo, pero que en su momento se están realizando ejercicios militares por parte de Estados Unidos, por parte de Guyana, y Venezuela dice, espérate, este es mi territorio y no tienes por qué estar haciendo este tipo de maniobras. Situaciones complicadas, pero siempre, como decíamos hace un momento, es importante observar, recordar, antes de señalar y de buscar siempre al malo de la historia, Mauricio. Sí, bueno, te agradecemos por esos datos. Hemos conversado justamente con el analista político Koldo Salazar. Él califica como una hipocresía la condena por parte del mundo occidental al reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Además, recalca que con esta acción Occidente busca silenciar el hecho de que se trate de toda una guerra civil entre los propios ucranianos. Es una artimaña de Occidente precisamente para evitar hablar de lo que realmente estaba ocurriendo, que es una guerra civil entre ucranianos rusos, por un lado, que veían sus derechos identitarios, su propia identidad como ciudadanos ruso-ucranianos, la veían absolutamente violada por la llegada a Kiev de todos estos oligarcas antirrusos que estaban dando un fuerte tirón hacia Occidente, y eso obviamente Occidente no podía permitir que Rusia mantuviera algún tipo de influencia sobre la región. Por eso el reconocimiento de Rusia de esta confederación, ¿no?, de Donetsk y Lugansk, por un lado, no ha sido aceptada por Occidente, invocando toda una serie de derechos, de principios del derecho internacional público, como puede ser la soberanía nacional, la integridad territorial, cuando son ellos mismos los que se dedican a cercenar países, porque apenas en el año 1990 en los Balcanes había un solo país, Yugoslavia, y ahora hay toda una serie de países que unos forman parte de la esfera turca y otros forman parte de la esfera occidental. Por lo tanto, creo que es de una gran hipocresía la condena que se está haciendo de este tipo de situaciones que se han tensado por parte de Occidente en Donetsk y Lugansk y que al final ha acabado en esto. Vamos a ofrecerles el desarrollo de las noticias después de que Vladimir Putin decidiera realizar esta operación militar especial para defender Donbass. Según el Ministerio de Defensa ruso, se llevan a cabo bombardeos solamente contra la infraestructura militar de las fuerzas ucranianas. Asegura que no hay amenaza para la población civil en la zona. El presidente ucraniano declaró que la nación ha roto las relaciones diplomáticas con Rusia y en el país entró en vigor la ley marcial. Simeón Senderov nos trae la última hora desde Donetsk. ¿Qué tal, Simeón? ¿Cómo estás? Cuéntanos qué ha surgido de última hora respecto a allí donde estás. Hola Mauricio, ¿qué tal? Bueno, aquí en Donetsk se reporta una cierta mejora de la situación. Así, por ejemplo, las autoridades de la República Popular han declarado que se detiene la evacuación masiva. Después explicaron que simplemente no la ven necesaria en estos momentos, ya que hay ciertas zonas de la República de Donetsk que están, según las autoridades, absolutamente seguras. Eso sí, agregó que si la gente aún así prefiere irse de forma temporal a Rusia, todavía puede hacerlo perfectamente. Mientras tanto, aún podemos escuchar explosiones a lo lejos, parecen como unos truenos. Sigue los combates. Así, por ejemplo, horas antes, nuestros compañeros de RT fueron a otro lugar en las afueras de Donetsk, más cerca de la línea de contacto. Precisamente después reportaban que estuvieron bajo un ataque. Veamos. Stop, stop. Para. Stop. Назад. Atrás.
Una situación extrema, menos mal todos están sanos, están a salvo. Ya hemos podido hablar con ellos aquí cuando regresaron. Obviamente pasaron momentos de miedo. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia explica y habla sobre los avances de la operación militar especial anunciada por Vladimir Putin. Asegura que gran parte del ejército ucraniano depone las armas y no muestra resistencia. Vamos a escuchar un comentario extenso. Conforme con la decisión del alto comandante de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el 24 de febrero las Fuerzas Armadas rusas empezaron una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Por la mañana, las milicias populares de Donetsk y Lugansk, después de largos combates para contrarrestar la agresión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su territorio, llevaron a cabo una movilización y crearon agrupaciones de tropas. En este momento han comenzado la contraofensiva con el fuego de apoyo de las Fuerzas Armadas rusas. Han logrado romper la línea delantera de la defensa escalonada y bien equipada desde el punto de vista de la ingeniería de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La agrupación de las tropas de la República Popular de Donetsk avanzó hasta 3 kilómetros en dirección Volna-Baja, mientras que la agrupación de la República Popular de Lugansk, moviéndose en dirección al pueblo de Shastie, forzó su paso al río Donetsk y avanzó 1,5 kilómetros. Ahora las agrupaciones de tropas de la República de Donetsk y Lugansk están combatiendo al enemigo. Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan los ataques de artillería contra las ciudades pacíficas de Donbass. Hay víctimas entre la población civil de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Las Fuerzas Armadas de Rusia no realizan ningún tipo de ataques con misiles, aviación ni artillería contra las ciudades de Ucrania. Los militares del Servicio Fronterizo de Ucrania no pusieron resistencia a las unidades rusas. Los datos de inteligencia demuestran que ciertas unidades y efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonan en masa las posiciones dejando el armamento. No se realizan ataques contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que abandonaron las armas. El armamento de alta precisión de las tropas rusas está deshabilitado exclusivamente la infraestructura militar, las instalaciones de defensa antiaérea, los aeródromos militares y la aviación de las fuerzas militares ucranianas. Les pedimos a los medios tener en cuenta que el Servicio de Seguridad de Ucrania está preparado y llevando a cabo ya provocaciones, según el famoso modelo de los cascos blancos. Han realizado en ciudades ucranianas grabaciones escenificadas con supuestas víctimas masivas entre la población civil de Ucrania. Los vídeos preparados se están expandiendo por medio de los canales de Telegram controlados y redes sociales. Su objetivo es acusar a Rusia del supuesto carácter indiscriminado y desproporcionado de los ataques para intimidar a la población civil y mostrar vídeos en los canales de televisión occidentales. Quiero destacar, las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades de Ucrania. No hay ninguna amenaza para la población civil. Hablando de las provocaciones desde aquí, desde Donetsk, las autoridades aseguran que el ejército ucraniano estaría preparando una serie de atentados en contra de las grandes ciudades como Mariupol y Avdiivka, entre otras. Y es que saben de qué están hablando porque ya aquí en Donetsk han sufrido numerosas provocaciones y actos de sabotaje, así como destacar, por ejemplo, un atentado, según han comunicado aquí en Donetsk, contra una estación de trenes. También hubo una serie de ataques dirigidos en contra de la infraestructura civil, como por ejemplo los hospitales, las escuelas, pero también en contra de la planta eléctrica y la planta de agua potable. Aquí, por ejemplo, donde nos encontramos ahora, no hay gas ni agua en el grifo. Mientras tanto, las autoridades de Donetsk desde aquí explican que están haciendo todo lo posible para minimizar el número de las víctimas. Todavía observamos que en ciertas zonas de la línea de contacto se realizan bombardeos precisamente sobre zonas residenciales. Por nuestra parte se están tomando todas las medidas posibles para minimizar eventuales ataques contra la población civil. Lamentablemente hay heridos y muertos, tanto entre los militares como entre los civiles. También hay declaraciones parecidas que provienen desde Lugansk, que es que recordemos que Lugansk denuncia que parte de su territorio está bajo el control, todavía el control del ejército ucraniano. Entonces responden desde Lugansk que si pues los militares, los soldados deponen las armas, no correrá sangre. Escuchemos.
La Milicia Popular de la República Popular de Lugansk ha empezado una operación de liberación de su territorio, que está delimitado por las fronteras dentro de las cuales el 12 de mayo del 2014 tuvo lugar el referéndum. En primer lugar, los bombardeos se realizan contra la acumulación de técnica militar, artillería de largo alcance y de alto calibre, así como contra instalaciones de almacenamiento. No existe una amenaza para la población civil en el territorio temporalmente controlado por las autoridades ucranianas, pero les pido cumplir las medidas de seguridad, ya que las formaciones militares guiadas por Kiev actúan de manera impredecible. Mientras tanto, parece que en Kiev hay ciertas discrepancias. Así, por ejemplo, uno de los diputados de la Rada del Parlamento de Ucrania ha denunciado directamente que es culpa de Vladimir Zelensky, del presidente del país, de la escalada de tensión que tienen con Donbass y con Rusia. Recordemos que anteriormente Zelensky pidió a todos los políticos dejar de lado las discrepancias para tener un frente unido en contra de Rusia. Al mismo tiempo, Vladimir Zelensky durante esta jornada decretaba ley marcial y anunciaba la ruptura completa de las relaciones diplomáticas con Rusia. Esta mañana ha entrado en la historia, pero es una historia absolutamente diferente para nuestro país y para Rusia. Hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su propia tierra según su voluntad es el valor más alto. Para Moscú no ha sido una sorpresa. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia han respondido que se trata de una continuación lógica de la política rusófoba de Zelensky y que esto no es la elección de Moscú. Mientras tanto, varias regiones de Rusia, varias provincias denuncian cierta tensión por culpa de Ucrania. Así, por ejemplo, la provincia de Belgorod asegura que hubo por lo menos 6 proyectiles provenientes de Ucrania que cayeron sobre su territorio. También hubo un ataque en el mar de Azov proveniente de la ciudad de Mariupol. Así impactó contra varios buques. Incluso hay heridos. Mientras también hablamos de la provincia de Rostov, que también es fronteriza con Ucrania. Ha cerrado el espacio aéreo, ha cancelado todos los vuelos del aeropuerto de Rostov del Don por precaución. Recordemos que antes desde el territorio ucraniano habían destruido un punto de control fronterizo. También otro proyectil cayó sobre una casa destruyéndola de forma parcial. El ejemplo de Rostov, han seguido algunas ciudades del sur de Rusia, han cancelado los vuelos. Hablamos de las ciudades en el Mar Negro como Sochi. También ha habido cierta tensión en Crimea. Ahí durante esta jornada se informaba que la población de las urbes fronterizas con Ucrania emprendieron un viaje hacia el centro de la península para estar seguros. Sin embargo, poco después las autoridades se dirigieron de forma televisiva para calmar a la población, decir que las fronteras están seguras y de que los militares podrán defenderles de cualquier posible ataque proveniente desde Ucrania. Mientras tanto, aquí en Donetsk parece que la situación sí que se está calmando poco a poco y los ciudadanos siguen pensando y teniendo esta esperanza de que todo esto se acabe pronto. Gracias, Simeón, por todos esos datos. Mientras tanto, anteriormente, en un mensaje televisivo, Vladimir Putin afirmó que la operación militar especial en la región de Donbass se realiza para defender al pueblo y agregó que su objetivo es desmilitarizar y, textual, desnazificar, así dijo, a Ucrania, y aclaró que no tiene planes de ocupar el país. Desde el Kremlin señalan que la duración de la operación militar dependerá de la decisión del presidente ruso, mientras el ministro de Relaciones Exteriores del país eslavo y su homólogo de China mantienen una conversación telefónica. Coinciden en apuntar al papel, dicen, desestabilizador de Estados Unidos en la crisis. María Starostina nos acerca los detalles en directo. ¿Qué tal, María? ¿Qué ha dicho el presidente ruso respecto a esta operación militar?
Hola Mauro, este jueves el presidente ruso Vladimir Putin anunció el comienzo de una operación militar especial. Explicó que el objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y de genocidio por parte del régimen de Kiev durante los últimos 8 años. Para ello se hará el esfuerzo de desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Otro fin es llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos crímenes sangrientos contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Al respecto, conforme con el artículo 51 del capítulo 7 de la Carta de la ONU, la aprobación del Consejo de la Federación de Rusia y dando cumplimiento a los acuerdos de amistad y ayuda mutua con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ratificados este 22 de febrero por la Asamblea Federal, he tomado la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que llevan 8 años sufriendo represiones y genocidio por parte de las autoridades de Kiev. Para ello, vamos a buscar la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Putin subrayó que las circunstancias exigen que actúen con firmeza y de inmediato. Señaló que las repúblicas populares de Donbass han solicitado su ayuda. Asimismo, subrayó que Rusia no puede existir con una amenaza constante que proviene del territorio ucraniano y también que a las autoridades del país no se les ha dejado otra opción para proteger al pueblo ruso. El jefe del Estado señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania. Putin también se dirigió a los militares ucranianos y aseguró que todos aquellos que se nieguen a cumplir las órdenes de Kiev y dejen las armas podrán abandonar la zona de guerra sin obstáculos. Subrayó que ellos habían jurado lealtad a su pueblo y no a la Junta Antipopular. Respecto a la OTAN, Putin destacó que la alianza está creando amenazas fundamentales año tras año al expandirse en el este de Europa y al acercar su infraestructura militar a las fronteras rusas. Recordó que en las últimas décadas Moscú intentó negociar con la alianza para garantizar su seguridad. Sin embargo, dijo, como respuesta se encontró con el engaño cínico o el chantaje. El líder ruso aseveró que la Alianza Atlántica había cruzado la llamada línea roja. Es bien sabido que por 30 años de forma paciente y decisiva hemos intentado llegar a un acuerdo con los países de la OTAN sobre los principios de una seguridad igualitaria e indivisible en Europa. En respuesta a nuestras propuestas todo el tiempo hemos recibido mentiras o intentos de presión y chantaje, mientras la Alianza Transatlántica, a pesar de todas nuestras protestas y preocupaciones, se está expandiendo constantemente. La maquinaria militar se mueve y, repito, se acerca a nuestras fronteras. Al mismo tiempo, Putin se dirigió a aquellos que podrían querer interferir en los acontecimientos que suceden ahora. Él precisó que Moscú respondería inmediatamente en el caso de injerencia extranjera. Ahora quisiera dirigir unas palabras importantes, muy importantes, a aquellos que pueden caer en la tentación de intervenir desde fuera en los acontecimientos que están teniendo lugar. Cualquiera que sea la fuerza que pretenda ponernos impedimentos o aún más crear amenazas para nuestro país y para nuestro pueblo, deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y que llevará a consecuencias que jamás han tenido que afrontar en su historia. El líder ruso añadió que están preparados para cualquier desarrollo de los acontecimientos y también que ya se han tomado todas las decisiones necesarias al respecto. Mientras tanto, el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, admitió que sí, su país podrá tener problemas con una serie de países, aunque dijo que también los tenían antes. Y en lo que se refiere a los plazos de este operativo ruso en Ucrania, él subrayó que lo va a determinar el presidente y también se refirió a los resultados de las encuestas, diciendo que los rusos apoyan la operación especial para desmilitarizar Ucrania, no menos que el reconocimiento de las repúblicas populares de Donbass. No solo el presidente ruso, también el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, ha hablado
luego de una conversación telefónica con su homólogo chino. ¿Qué puntos han abordado? Exactamente, Mauro. Esta jornada el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, conversó por teléfono con su homólogo chino, Wang Yi. Mantuvieron esta conversación y abordaron, entre otras cosas, la situación en el este de Ucrania. El canciller de China coincidió con su colega ruso en que la causa de la actual crisis es el rechazo de Kiev de cumplir los acuerdos de Minsk, y según ellos este rechazo fue apoyado por los Estados Unidos y sus aliados. Asimismo, Moscú y Pekín insistieron en la necesidad de que todos los países respeten el principio de indivisibilidad de la seguridad. Por otro lado, los efectos económicos no han tardado en llegar. ¿Cómo se ha sentido en Rusia en torno a su moneda y sus mercados? Pues la situación es bastante caótica. La bolsa de Moscú se abrió con una fuerte caída. Así los inversionistas reaccionaron a las noticias sobre la operación militar. Los propietarios de las acciones de las empresas rusas intentaron deshacerse de estas en vista de unas posibles nuevas sanciones contra Moscú. Hubo un momento cuando la bolsa suspendió todas sus operaciones, pero luego estas fueron reanudadas. El Banco Central ha anunciado el inicio de la intervención de divisas. En particular, prohibió las llamadas ventas cortas en el mercado financiero, y el rublo, la divisa nacional, sigue devaluándose, continuando con la tendencia a la baja que comenzó aún antes del inicio de esta operación militar. Te agradecemos por todos esos datos, María. Tras una reunión de urgencia, la OTAN asegura que no desplegará sus fuerzas en Ucrania, mientras desde Estados Unidos prometen una condena común contra Moscú y promueven nuevas sanciones. Una posición que apoya a la mayoría de los líderes de la Unión Europea. A su vez, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, insta a acabar con lo que tilda como una dependencia del gas y el petróleo rusos. Vamos en directo con nuestro corresponsal Francisco Guaita. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cuáles son las primeras declaraciones que llegan desde la OTAN y el continente europeo? Muy buenas, Mauricio. La OTAN condena lo que califica una agresión brutal de Rusia a Ucrania. Hace solo unos minutos el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha hablado y ha dicho que esta acción, esta agresión, es una flagrante violación contra el derecho internacional y contra la integridad territorial de Ucrania. En ese sentido, ha pedido a Rusia cesar inmediatamente las acciones militares y además ha mostrado todo el respaldo al gobierno y a la población ucraniana. Eso sí, Stoltenberg ha recalcado que la OTAN no va a entrar en Ucrania. Hoy el Consejo de la OTAN ha tomado la decisión de activar nuestros planes de defensa por solicitud del Mando Militar Superior. Es un paso prudente y defensivo para proteger a los países aliados durante esta crisis. Este plan nos permitirá desplegar nuestras capacidades y fuerzas, incluida la fuerza de respuesta de la OTAN, en los lugares donde se necesiten. En ese sentido, algunos países del este de Europa han llamado a convocar el artículo 4 de la OTAN, en donde tanto Polonia, Estonia, Lituania, también Eslovaquia o Bulgaria se ven amenazados en su integridad territorial, y eso ha hecho que estén pidiendo esa convocatoria. En ese sentido, el ministro de Defensa polaco ha dicho que se están preparando para un ataque de primer nivel, y todo dependerá de las consecuencias y de la evolución de la crisis en Ucrania. La Unión Europea ya ha dejado claro que para ellos, sin duda, esta agresión es temeraria por parte de Rusia a Ucrania, y en ese sentido están marcando el camino. Para Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, sin duda esta dimensión de este
ataque de Rusia no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Una potencia nuclear está atacando a un país vecino y además amenaza con consecuencias para aquellos estados que quieran proteger a Ucrania. En ese sentido también han mostrado el camino a seguir, que son las sanciones económicas, un paquete de sanciones masivo y sin precedentes contra Rusia. Recordemos que hace 24 horas ya entraba la primera batería de sanciones. Era por el reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk por parte del Kremlin. Ahora la situación ha cambiado considerablemente y ahora hablan de unas sanciones sin precedentes que pueden atacar a la economía ucraniana en su base y a los sectores económicos más importantes de Rusia. En ese sentido hay que destacar que para Rusia, la Unión Europea es el principal socio comercial, pero también es cierto que la Unión Europea depende en un 40% sus importaciones del gas y en un 26% del petróleo. Así de tajantes se han mostrado hace solo unas horas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también el jefe de la diplomacia del bloque comunitario, Josep Borrell. Nos enfrentamos a un acto de agresión sin precedentes por parte del liderazgo ruso contra un país soberano e independiente. El blanco de Rusia no es solo Donbass, no es solo Ucrania. El blanco es la estabilidad en Europa y el conjunto del orden de paz internacional. Y haremos que el presidente Putin rinda cuentas por eso. Los líderes de la Unión Europea que se han mostrado ya con respecto y han dado algunas declaraciones sobre el ataque de Rusia a Ucrania, todos condenan de forma unánime ese ataque. Por un lado, el canciller Scholz ha dicho que no tiene sentido esta agresión de Rusia a Ucrania. Recordemos que hace solo 48 horas Scholz paró el certificado del gasoducto Nord Stream 2 que va de Rusia a Alemania por el mar Báltico. En ese sentido también se ha mostrado el presidente galo Emmanuel Macron, que ha dicho que sin duda lo que tiene que hacer ahora Rusia es parar sus ataques. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha mostrado toda su solidaridad con el pueblo ucraniano y ha dicho que está en permanente contacto con todos los miembros de la alianza de la OTAN. También Hungría ha mostrado que en estos momentos el peor camino que se podía dar está en estos momentos dándose con un ataque de Rusia a Ucrania. Por otro lado, el Reino Unido, ya fuera del bloque de los 27, ha asegurado que el presidente ruso ha ido por el camino de generar sangre y de generar dolor y que en estos momentos no se puede mirar a otro lado, que el camino que hay que seguir sin duda es el de dar armas a Ucrania, como se ha hecho antes y que van a seguir dando armas a Ucrania. Por otro lado, la Casa Blanca ya ha anunciado sanciones masivas y asegura que el principal responsable de este ataque es Rusia, tiene un nombre, es el presidente Vladimir Putin, y que Rusia va a pagar el coste de este tipo de ataques. Un giro muy diferente y una visión muy diferente la tiene Irán, que asegura que el máximo responsable de todo lo que ocurre en Donbass es la OTAN. Y en ese sentido, de una manera más equilibrada y balanceada, se muestra a China, que asegura que en estos momentos lo más importante es la desescalada militar y que empiece de nuevo el diálogo. Esta es una forma típica de los medios europeos y estadounidenses de hacer preguntas, utilizando la palabra invasión basada en ideas preconcebidas. Lo que puedo decirles es que China está observando de cerca la última situación y también hacemos un llamado a todas las partes para que mantengan la moderación y eviten que la situación se salga de control.
En estos momentos, el mercado de las bolsas europeas cae de manera estrepitosa, sobre todo en Alemania, pero no solo eso, sino que el gas natural en Europa ha aumentado en estos momentos un 40% y el precio del barril Brent ya está por encima de los $100. Todo se enmarca en un continuo reunión de diferentes instituciones, no solo de la Unión Europea y de la OTAN, también se están reuniendo el G7 y la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, en donde todos piden que Rusia cese su actividad militar en Ucrania. Agradecemos, Francisco, por toda esa información. Por ahora, son pocas las naciones de Latinoamérica que se han pronunciado sobre la operación de Rusia. México y Ecuador llaman al diálogo entre las partes. Anteriormente, países como Cuba y Venezuela expresaron su apoyo a Rusia frente a las políticas agresivas de la OTAN. La última hora con Ignacio Jovilla. La noticia sorprendió aquí en Latinoamérica por la madrugada, sin embargo, efectivamente ya podemos hablar de algunas reacciones. El canciller de México, Marcelo Ebrard, fue uno de los primeros en expresarse, lo hizo a través de las redes sociales. Allí dijo que su país rechaza el uso de la fuerza, que reitera el llamado a una salida política de este conflicto en Ucrania y que respalda al secretario general de la ONU en pro de la búsqueda por la paz. En ese sentido, Ebrard sumó que México además ya está trabajando con otros países para encontrar un espacio de diálogo y al mismo tiempo el canciller informó que el gobierno está en permanente comunicación con la embajada mexicana en Kiev, donde el personal ya realiza un seguimiento para resguardar la seguridad de todas las familias mexicanas. También durante la madrugada, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, publicó un tuit haciendo un llamado a la paz en Ucrania y abogando además por la defensa del derecho internacional y el respeto a la Carta de Naciones Unidas. Otro tono eligió la canciller de Venezuela, estamos hablando de Delcy Rodríguez. En su caso, optó por condenar las sanciones a Rusia, las calificó como una extorsión que se aplica a los gobiernos no alineados con Occidente. Dijo además que esas sanciones castigan colectivamente a los pueblos, por lo que constituyen, afirmó Delcy Rodríguez, delitos de lesa humanidad. Vamos a recordar que muchos de los países latinoamericanos se habían expresado apenas horas antes de que comenzara esta operación militar especial por parte de Rusia. Lo habían hecho en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Es el caso, por ejemplo, de la República Argentina, que a través también de la cuenta de Twitter de la Cancillería informó que el representante permanente alterno del país reiteró el firme compromiso que tiene Argentina con el principio de solución pacífica de controversias internacionales y el respeto a la soberanía de los estados. En ese mismo tono también Chile hizo un llamado a respetar la Carta de la ONU y a buscar una solución conforme a los acuerdos de Minsk. Y más temprano el gobierno de Uruguay había sacado también un comunicado de prensa para advertir que una confrontación sería una guerra que todos habrán perdido de antemano, dice el gobierno de Lacalle Pou, y que podría dejar una huella amarga y dolorosa. En su discurso, Vladimir Putin destacó que el objetivo es desmilitarizar Ucrania. Además, recalcó que serán sometidos a juicio los que cometieron crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos rusos, durante estos 8 años de conflicto. La crisis se desató en el 2014 con el violento golpe de Estado en Ucrania y hubo una serie de casos sangrientos con miles de fallecidos y heridos.
para seguir pendientes con el minuto a minuto, ya saben, en nuestro canal de RT en español en Telegram. Hacemos una pausa y ya regresamos. Por alguna razón quería pilotar un avión yo misma. ¿Cómo? No lo sabía, pero esa era la idea. Sinceramente, pensaba que tendría miedo la primera vez. Y enseguida empiezas a disfrutar del vuelo. Sientes la emoción por dentro. No sé, cuesta describirlo con palabras, hay que sentirlo. Por supuesto, tiene su romanticismo. Tienes un vuelo nocturno y de repente ves el sol naciente. En esos momentos me siento feliz. No me lo puedo creer. Estoy en la azotea. Es increíblemente bonito. Pocos llegan a ver las cúpulas de la catedral tan de cerca. Aquí están a tiro de piedra. De políticos a atletas, de estrellas de Hollywood a músicos famosos, parece que todas las celebridades mundiales la han visitado. Es como la tarjeta de presentación de Rusia, sin lugar a dudas. La Catedral de San Basilio es una especie de guardián de nuestro espíritu. Sus cúpulas multicolores son absolutamente inconfundibles. La Catedral de San Basilio hace realidad los sueños de quienes se enamoran de ella. Mi deseo se hizo realidad y por eso para mí esta catedral está llena de magia. Me he quedado sin aliento. Había campamentos por todos lados en esta zona, todos concentrados en este pequeño espacio. Tus campamentos suelen ser algo más agradables que esto. Esto es prueba de pobreza extrema, de desesperación. Hay gente en nuestra ciudad y en muchas otras ciudades por todo Estados Unidos viviendo así. Estamos en el lugar donde se fundó Eden Village cuando abrió en el 2018. Ahora cuenta con 31 casas en este territorio. Son un poco más de 1,6 hectáreas donde hay 31 casas y un centro comunitario. Por desgracia, muchos no sobreviven porque son adictos o no tienen dónde vivir. Estoy muy feliz de haberlo logrado. Papá, ¿estás conmigo? Repasamos nuestros titulares. Rusia lanza una operación militar especial en Donbass. Se informa que ha destruido la defensa aérea de Ucrania con armas de precisión sin daños a civiles. Las tropas de ese país abandonan sus posiciones. Y la estrategia, según explicó Putin, es acudir en ayuda de la población vulnerada y textual, desnazificar Ucrania. El presidente ruso enfatiza que las circunstancias obligan a actuar con firmeza e inmediatez. Mientras tanto, Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos anuncian nuevas sanciones, a las que Moscú advierte responderá de manera masiva. Los mercados se desploman. Y Rusia dice velar por la seguridad de los ciudadanos vulnerados en Donbass. Conflictos similares se han registrado, pero sin la condena de Occidente. Llega RT Documentales. La magia oscura lo resolverá todo. Ella nos protege. Alisa Tepliakova solo tiene 9 años, pero ya es estudiante universitaria y probablemente sea la niña más famosa y de la que más se habla en toda Rusia. Vamos a enseñárselo, príncipe. Los hermanos y hermanas de Alisa también van muy adelantados. Algunos podrían intentar ingresar a la universidad a una edad incluso más temprana.
Mi hija solo tenía 1 año cuando los Tepliakov salieron en las noticias. Me pregunté si los niños superdotados eran el resultado de una enseñanza precoz o si simplemente tenían un don. ¿Puede o debe enseñarse química a un niño de 4 años? ¿Y qué hay de las personas que de niños iban mucho más adelantadas que otras de su edad? ¿Han tenido más éxito? Para encontrar una respuesta decidí entrevistar a algunos niños prodigio y adultos que fueron calificados de tales. Sí, estudié mucho, porque no tenía otra opción. Y después gasté un montón de dinero en tratamientos psicológicos. Decidí inventar una forma de inteligencia artificial que pudiera trazar un camino en un entorno 3D hasta un punto determinado. El segundo elemento del grupo es el radical de 1, igual que los otros 5 radicales. Con clases particulares, un niño de 7 años puede aprobar fácilmente los exámenes de 9º grado, que suelen hacerse a los 16. No se puede introducir a un niño en el mundo de los adultos sin perjudicarlo. Para ello debe madurar primero. Los Tepliakov tienen 7 hijos. Vestirlos a todos y prepararlos para salir de paseo es un reto. No recurren a niñeras ni piden ayuda a los abuelos. Y todos sus hijos reciben educación en casa. Hola, me he subido a una tetera. Alisa ya está en la universidad. Heimdall ha aprobado los exámenes de 9º grado a los 7 años. Leia, de 5 años, ha terminado el 4º grado. Con 4 años, Terra ya se está preparando para la escuela. Ailung tiene 2 años y ya está aprendiendo a leer. Feilung y Tesei, los más pequeños, son los únicos que aún no han batido ningún récord. Lo que hacemos es realmente revolucionario en términos de pedagogía y también de psicología del desarrollo, porque existe el postulado de que un niño no puede adquirir constancia perceptiva ni pensamiento lógico antes de los 12 años o de los 8. Y nuestros hijos han aprobado todas las asignaturas de 9º grado con tan solo 7 años. Los Tepliakov no creen que algunos niños nazcan superdotados. Creen que la inteligencia de cualquier niño puede y debe desarrollarse lo antes posible. Por eso han diseñado su propio método de enseñanza acelerada. El señor Tepliakov asegura que ya tiene suficiente material para escribir 2 tesis doctorales. ¿Qué pasa si dividimos 1 entre x? X tenderá a 0. Sus métodos han tenido tanto éxito que incluso la madre de Alisa a veces no la entiende. Casi no puedo hablar con ella de biología, probablemente de geografía y de algunas otras asignaturas. Mamá no puede enseñarme nada nuevo sobre matemáticas, ¿no? Así es. Me recita capítulos enteros de libros universitarios de biología. Por ejemplo, sobre la estructura del tejido muscular estriado, que tiene aspecto de bandas, y también sobre los discos y la estructura de las bandas oscuras y las claras. Todavía recuerdo algo de eso. Los padres de Alisa querían que empezara a ir a la escuela antes porque su lectura, escritura y matemáticas ya eran bastante avanzadas para sus 4 años. Pero en la escuela les dijeron que aún no tenía la edad necesaria. No aceptan que uno vaya a su propio ritmo, quieren que se siente y haga como los demás. Hubo muchos psicólogos que sacaron a la niña y le dijeron, deberías empezar la escuela a los 7 años. Muchos dijeron, no sabe dibujar a una persona, lo demás no cuenta, no puede ir a la escuela. Al dibujo le faltan dedos en las manos. Estudiando en casa con sus padres, Alisa completó 4 cursos escolares en un año y aprobó todos los exámenes. Sus padres escribieron a las mejores escuelas de Moscú, pidiéndoles que aceptaran a su hija, pero se negaron. La reacción siempre era la misma. No queremos enseñarle. Haremos lo posible para demostrar que se lo están inventando todo, que lo que dicen no es la realidad. Les pararemos los pies. Los Tepliakov aseguran que como viven en un apartamento de una sola habitación, no dejan entrar a periodistas ni permiten que se filme el proceso de enseñanza. No pongan a prueba a los niños, dicen. Pero durante una entrevista, Yevgeny, padre de Alisa, decidió hacerle algunas preguntas. En pocas palabras, ¿puedes demostrar que los números irracionales son incontables? Ajá. Vamos. Hacemos una lista de números racionales, aunque sea infinita. Del primer número tomamos el primer dígito después del punto decimal del 0 al 1. Del segundo número, el segundo dígito después del punto decimal. Solamente hay que cambiar un poco cada dígito. Obtenemos entonces un nuevo número que difiere de todos los de nuestra lista en un dígito. Del primero en el primer dígito, del segundo en el segundo dígito. Oigan, no estoy en un examen. ¿Qué sientes ante la perspectiva de ir a la universidad? No sé. ¿Sientes que algo va a cambiar? No. ¿Pero tienes ganas de ir? ¿Es importante para ti? Sí. ¿Por qué? Porque es la universidad. ¿Y qué? Nada.
Alisa, ¿por qué has decidido ser psicóloga? O bueno, estudiar esta disciplina. Papá sabe la respuesta. Por desgracia, muchos padres, incluso los mejores, suelen imponer su visión a los hijos. Debes superarte, muestra lo que vales. Debes hacer esto porque no eres el primero. Vemos muchos casos así. Hay muchos casos en los que los padres no contribuyen positivamente al desarrollo de sus hijos, precisamente al exigirles todos esos logros. ¿Qué les sucede a esos niños? Bueno, puede comenzar por tics nerviosos y llegar al abandono completo de la actividad posteriormente. El niño se quema. Esta soy yo en el primer grado, con mi madre, por cierto. Mamá era ama de casa, había dejado el trabajo. Esa fue su idea, dedicarse por completo a su hija. El concepto del desarrollo temprano del niño, yo opino que es una especie de autorrealización de los padres a través del hijo. Para mi madre era importante tener algo de lo que sentirse orgullosa, así que eligió ese camino. Siempre fue así. Mi hija puede hacer esto y aquello, ¿y la suya qué sabe hacer? Al igual que los Tepliakov, la madre de Irina inventó su propia técnica de desarrollo infantil. Irina aprendió rápidamente a leer a los 2 años. A los 5 ya había leído 26 tomos de Julio Verne. Empezó a ir a la escuela a esta edad y durante su primer año como alumna completó los programas de 3 grados escolares. Aunque su aprendizaje era rápido y exitoso, las relaciones con sus compañeros distaban de ser ideales a causa de la diferencia de edad, pero sus padres no creían que fuera importante. Sí, estudié mucho. Prácticamente me sentaba a estudiar desde la mañana hasta la noche. ¿Y por qué? Porque no tenía otra opción, no tenía amigos. La única manera de sentirme bien era esforzándome al máximo por estudiar. Y eso hacía. Es una especie de abuso emocional. Sí, es abuso emocional hacia los niños, privarlos de gran parte de lo que debería ser una infancia normal. Algo que es muy difícil de compensar posteriormente. Eso es lo que la mayoría de los niños prodigio no pueden perdonarles a sus padres. Y si los perdonan, de todos modos, desearían no haber tenido esa experiencia. A los 13 años, Irina ya se había graduado de la escuela y había entrado en la Facultad de Economía y de la Universidad Estatal de Moscú. Su padre la llevaba a clase diariamente, pues era demasiado joven para ir sola. Tampoco se le permitía relacionarse con sus compañeros. Irina se fue de casa en cuanto cumplió los 18 años. Me salté por completo la adolescencia, que es cuando los niños aprenden a hacer amigos, enamorarse, separarse, experimentan ciertas emociones. Siempre había sido una marginada. No le gustaba a nadie y nadie quería ser mi amigo. En general, se considera que ir adelantado ofrece más ventajas que desventajas, pero solo si se lleva un máximo de 2 años de adelanto. Si se supera ese periodo, los riesgos de perder vínculos sociales e incrementar los problemas relacionados con la comunicación, la interacción y el desarrollo personal crecen exponencialmente. Y no todos pueden lidiar con ello. Bajo la presión del aprendizaje constante, el niño no logra encontrar sus propios intereses y entonces llega el agotamiento. Se agota de esa carrera incesante. Chicos, ¿ya lo han leído? ¿Pudieron comprobar que es suave y quebradizo? ¿Lo han probado? No. Natalia Shumakova lleva casi 30 años enseñando a los niños prodigio. Supervisa una escuela a la que acuden sobre todo niños superdotados seleccionados mediante una serie de pruebas. Cada año el nivel de rendimiento en la escuela aumenta. Sin embargo, años de investigación demuestran que el desarrollo temprano no necesariamente es garantía de éxito. Hoy en día los padres envían a sus hijos al primer grado con muchos conocimientos, bien preparados intelectualmente. Pero en cuanto tienen que decidir algo por sí mismos, estos niños no pueden hacer nada. Saben leer, escribir y tienen conocimientos matemáticos. No hacen otra cosa que estudiar, pero no desarrollan la imaginación, ni la fantasía, ni tienen ideas propias. Son como pequeños ancianos. Les digo a los padres que observen a sus hijos, que no les impongan su visión, sus planes o sus proyectos. Es mejor prestarles atención y descubrir cuáles son sus preferencias, qué es lo que quieren y cómo se desarrollan. Entonces, ¿cuáles son esos 2 métodos? Quitan 6 caracteres de la línea a partir del tercero e insertan ABC. ¿Están de acuerdo? Bien hecho.
Alexander Kravchenko es el programador más joven de Rusia y conoce 10 lenguajes de programación. Aunque está en 5º grado, en su tiempo libre estudia C++ con alumnos de 8º. Decidí acudir por mi cuenta porque nadie me habría invitado a un curso de C++ para alumnos de 8º. No suelen dejarme ir a cursos para mayores porque soy pequeño. ¿Dónde está? ¿Dónde está la A? Alexander leía con fluidez a los 3 años. Memorizó rápidamente las letras e insistía en que le enseñaran a escribir con el teclado. Escribe tío, por favor. Lo escribo. A los 4 años Alexander se interesó por las matemáticas y después por la química. Voy a verter bicarbonato en vinagre. Mire lo que pasa. Veía experimentos y quería repetirlos por su cuenta. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Me interesaba ver cómo una sustancia se transforma en otra nueva, con una masa menor. Quería saber a dónde iba el resto de la sustancia y por qué. La madre de Alexander no sabía nada de química, así que se limitó a darle algunos libros con la esperanza de que no los entendiera y desistiese. Todos los elementos están formados por átomos. Más tarde descubrimos que se sabía la tabla periódica de los elementos de memoria. No lo aprendió de inmediato, por supuesto, su meta no era memorizarla. Simplemente la leía. Se me acercó y empezó a contarme algo que parecía bastante lógico. Le dije a mi marido, mira, está claro que algo entiende. Y él me respondió, no, solo he aprendido los términos. Pero después de hablar con él, mi marido vino y me dijo, ¿sabes? Sí que entiende. A los 6 años, Alexander perdió el interés por la química y pasó a la programación, que ahora es su nueva pasión. Tenía 6 años, creo, cuando mamá me enseñó Scratch. Es un lenguaje de programación para todos, en general. Entonces dije que nunca escribiría un código, pero de hecho empecé a escribirlo. En solo 3 días, aunque no lo dominaba del todo, por supuesto, empezó a escribir códigos para juegos. Eso lo caracteriza, siempre aprende a hacer las cosas por su cuenta. Abrió algún vídeo, lo vio un poco y dijo, ya está, y así aprendió, por ensayo y error. Estaba trabajando en PNL, es decir, procesando el lenguaje natural para responder a preguntas sobre cómo se llama una cosa y cómo o para qué se hace algo, y te daba las respuestas. Ya lo ven, este es nuestro canal RT en español y lo que hacemos frente a las cámaras. Y este es nuestro canal en Telegram, Reporteros, y lo que sucede detrás de las cámaras. Digan hola. Un programador de una famosa empresa extranjera supo de Alexander hace poco y ahora le da clases gratuitas todas las semanas. Actualmente está ayudando a Alexander a terminar su videojuego. Aquí hay goblins corriendo. Animación sin fisuras de duendes cayendo al abismo. Descarga gratis sin registro en línea. Alexander ha ganado varios concursos de matemáticas, física y robótica, en los que siempre compite contra alumnos mayores. Pero a pesar de sus logros, su madre no quiere que se salte cursos. Quiere que se relacione con niños de su edad y espera que otros niños traben amistad con él por su forma de ser, no por ser inteligente. Intento que tenga una autoestima adecuada. Recuerdo que cuando era muy pequeño, tendría 3 años, vino a casa del jardín de infancia y me dijo, mamá, ¿cómo es que ellos no saben las letras? A esa edad, él ya leía. Y los otros niños ni siquiera sabían las letras. Yo le contesté, ¿y qué? Con el tiempo ellos también aprenderán las letras y ya no importará quién las aprendió primero. Mira cuánto tiempo tardas en vestirte. Tu compañerita lo hace mejor y más rápido que nadie. ¿No es cierto? Se quedó pensando y respondió, bueno, sí. Sí, yo sé más que mis compañeros sobre algunas cosas y sobre otras ellos más que yo. ¿Quién es más listo? ¿Quién? No lo sé. A veces hago malabares, pero no monto en monociclo muy a menudo porque tengo que salir de casa para hacerlo. Mi madre me obliga a salir de casa, pero yo quiero programar.
Salgo a la calle, camino 5 minutos y luego le digo que no hay nadie con quien jugar. A Alexander solo le tienta jugar al aire libre durante mucho tiempo con amigos de su misma edad. Nunca podría divertirse así con estudiantes de secundaria. Otra razón por la que Alexander no se saltará ningún grado. Es muy listo y nunca ha oído hablar de buenos modales y buen comportamiento. Un genio loco. Es muy divertido. Está loco por todas las ideas que se le ocurren, como montar una batería o hacer que se encienda una bombilla con una pecera llena de sal y agua. Es un gran amigo. Miren esto. No te sientes en la silla. Los Tepliakov van al primer día de universidad en familia. Las reglas dicen que solo los estudiantes pueden acceder, pero Alisa aún es demasiado joven para ir sola. Pushka, mira, nos movemos. ¿Te gusta? Mira, papá, a Pushka le gusta ir en la sillita y mirar todo. El estudiante de primer año más joven lleva su vestido favorito y zapatos nuevos, que tardó mucho en elegir. Los compró esta misma mañana. Al principio mi madre pidió zapatos más grandes para que durasen más tiempo, pero eran de la talla 35 y resultaron ser demasiado pequeños. Entonces mamá hizo un pedido por internet, pero no trajeron todo, así que decidimos ir a comprarlo manualmente. ¿Cómo? ¿Qué? Personalmente, no manualmente. Personalmente. ¿Es su hija la que ingresa a la universidad a los 8 años? Sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Puedo hacerme una foto? Claro. Increíble. Alisa es sin duda la estudiante más famosa. Es fácilmente reconocible, especialmente al lado de sus padres y hermanos. ¡Qué familia tan maravillosa y qué niños! Al final, Alisa no obtuvo la nota suficiente en su examen para recibir una beca estatal, pero confiados en que le irá bien, sus padres han decidido que vaya a la universidad, aunque sea pagando. Ya ha revisado el plan de estudios de la universidad y ha leído casi todos los libros de texto. Ha leído los libros de texto de psicología. Ha leído bastantes de biología. Para ella ahora se tratará más de repetir lo aprendido, reforzar y profundizar sus conocimientos. Alisa, estos también son tus compañeros de clase. Encantada de conocerte. Lo que me gustaría es que le dieran a Alisa una buena formación en su campo y que le explicasen lo que no entiende en los libros de texto, que le den algún consejo importante, que le recomienden libros de literatura. Espero que los profesores universitarios puedan ayudarla. Son niños. Ella terminó el 9º grado y ella el último curso de secundaria. Si no las conociera, jamás lo sabría. ¿Y puede hablar de tú a tú con los estudiantes de primer curso de la uni? ¿Por qué no? O, por ejemplo, con los psicólogos. ¿Tienen algo de qué hablar? Depende. ¿De discotecas y alcohol? Claro que no. No, no me refiero a eso. Como Alisa solo tiene 9 años, los Tepliakov esperan que la universidad organice un horario especial para ella. ¿Asistirá papá a las ponencias? Papá irá a la universidad contigo, sí. ¿Y a las ponencias? No, a las clases tendrás que ir sola. Al principio iré contigo a la universidad y luego ya veremos. Lo más seguro es que te adelantes en el programa y no tengas que ir a clase. ¿Y pasaré de curso? Espero que sí. En primer lugar, le deseo a Alisa Tepliakova, ante todo, felicidad y el mayor de los éxitos. Espero que acceder a la universidad a la edad de 9 años haya sido lo correcto, aunque a mi propio hijo yo le aconsejaría que no lo hiciera. Yo mismo tampoco lo hice, pero cada uno tiene su propio camino. Artyom Oganov es uno de los químicos más famosos del mundo. Ha desarrollado un método para predecir las estructuras cristalinas y las propiedades de sustancias que aún no se han descubierto. Artyom ha trabajado en prestigiosas universidades de Suiza y Estados Unidos, pero ahora vive en Moscú y es profesor en el Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología. Y ahora estas pocas gotas de agua encenderán la llama. Vamos. Artyom disfruta mostrando experimentos a sus hijos en su casa de campo. Échate para atrás.
A Artyom le gusta la química desde los 4 años. La química lo tenía tan absorto que un día casi lo mata. Me metí debajo del sofá para prender fuego a unas cosas para que mi madre no las viera. Y el sofá se incendió mientras yo estaba debajo. Ni siquiera tenía fuerzas para mover el sofá. Si mi madre no se hubiera enterado a tiempo de que había fuego y que tenía que sacarme de ahí, la cosa habría acabado muy mal. La madre de Artyom es una psicóloga con sus propias ideas sobre el desarrollo infantil temprano. Teníamos una gran biblioteca y nos gustaba hurgar en ella. Mi madre ponía todo tipo de libros, especialmente en el estante de abajo, y luego esperaba y veía qué nos gustaba. Yo me enganché a un libro de química, mi hermano eligió un libro de matemáticas. Eso prefiguró nuestros caminos. Es obvio que Artyom era un niño prodigio. Cuando su madre se dio cuenta de que los libros ya no eran suficientes, convenció a algunos profesores del Instituto Mendeleev para que hablaran con su hijo y le permitieran asistir a sus ponencias. Era una persona totalmente dedicada a sus hijos. 2 veces por semana me llevaba al otro extremo de Moscú para asistir a clases de química. Mi madre se sentaba conmigo a pesar de que odiaba la química y tomaba notas por mí. Cuando era pequeño no podía escribir lo bastante rápido. Escribía bastante lento. Entendía bastante, aunque no todo, por supuesto. El niño superdotado fue a una escuela ordinaria en las afueras de Moscú. Por supuesto, podría haberse saltado varios grados rápidamente o haber sido transferido a una escuela con un programa para superdotados, pero su familia decidió que Artyom permaneciera en clases normales. Un niño debe tener infancia. Si vive bajo presión constante, porque hay niños supertalentosos a su alrededor y hace lo posible por no parecer un idiota a su lado y siempre hay algo que hacer, eso no es una infancia. Es una tortura, trabajos forzados. El sistema nervioso del niño no se desarrollará adecuadamente. Así que no quiero que mis hijos se salten cursos. No solo es importante la madurez intelectual, sino también la emocional. Queríamos ver a Elisa en una clase, pero ya no acude a ellas. Los Tepliakov tuvieron constantes disputas con la universidad. El padre de Elisa se quejó de que no podía ir a las clases con ella, la amenazaron con expulsarla por ausentarse y no le dieron un horario individual, a pesar de que ésta afirma que solo le llevó un mes estudiar el plan de todo el semestre. No asiste a clases presenciales desde el 10 de septiembre. Por lo que sé, tampoco se presentó a ninguna de las pruebas de evaluación. Nos sugirieron que ajustáramos el plan de estudios para acomodarlo a las habilidades individuales de Alisa. Respondimos que como no vemos a Alisa, no sabemos cuáles son sus habilidades individuales. Yevgeny Tepliakov insiste en que Alisa podría graduarse en 2 años. El Departamento de Psicología nunca ha visto nada similar, ni jamás ha admitido a estudiantes tan jóvenes. También hay otro problema. En nuestro departamento hablamos de sexualidad, de relaciones. No entiendo cómo enseñarle todo esto a un niño de 9 años, porque hay ciertas restricciones de edad. ¿Su padre le tapará los ojos y los oídos cuando se hable de estas cosas? Muchos matemáticos han comenzado la universidad a una edad muy temprana, pero no psicólogos. Pronto quedará claro si un niño puede asimilar teorías psicológicas complejas. Irina ahora trabaja como psicóloga. Decidió continuar sus estudios con una segunda carrera después de ser ingresada en un hospital psiquiátrico con depresión clínica aguda. Me metí en una espiral de relaciones tóxicas y me costó mucho salir de ellas. Eran relaciones abusivas tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Elegía, como luego entendí, a personas que me trataban como lo hicieron mis padres. Elegía a personas que intentaban controlarme, que me machacaban, que me decían que no sabía nada. Trataba de demostrar que en realidad era una buena persona y gasté un montón de dinero en tratamientos psicológicos. Irina perdió contacto con sus padres durante varios años. Pero cuando sus padres se enfermaron, ella los ayudó y cuidó. ¿Eres feliz ahora? Ahora sí. Lo superé, pero me llevó mucho tiempo y mucho trabajo duro. Alexander trabaja ahora en un proyecto médico internacional. Diseña un programa para probar la eficiencia y seguridad de ciertos medicamentos, incluidos algunos contra el cáncer.
Ahora quiero ser programador, pero antes quería ser químico. No sé si cambiarán mis intereses. Seguramente no cambien, o puede que sí. Artyom Oganov se casó con una de sus compañeras de clase y tienen 4 hijos. Se toma la educación muy en serio y les enseña química, física, geografía e historia, él mismo. Mi objetivo es conseguir que mis hijos vean la vida como algo interesante. No pretendo que sean químicos o en general científicos. Cada uno debe decidir por sí mismo lo que quiere ser. Mientras filmábamos este documental, a menudo me preguntaba cuál era la mejor manera de criar a mi propia hija. Leí mucho sobre niños superdotados y niños cuyo desarrollo fue muy rápido. Las historias son muy distintas y no hay una respuesta correcta de talla única. Los niños así no encajan en ningún molde. Mucha gente ha descrito la vida de Elisa como un experimento. Ha habido familias en las que todos los hijos estaban muy adelantados, pero no de forma tan pronunciada. Quizás esto sea realmente una revolución educativa. Conocen mi pensamiento y mis sentimientos, a quién amo y a quién odio. Saben si voy a protestar contra la última ley gubernamental y a quién voy a votar. Es el ciberespacio, Chris. Ya no solo habitamos en el mundo físico como este que estamos viendo, sino que al mismo tiempo en un mundo virtual, en uno digital. Shangri-La,